decíamos antes de la pausa, ayer se hizo la presentación de derechos sexuales y reproductivos, una mirada al sistema judicial uruguayo respecto a cómo se aborda esta temática y sobre todo estos derechos humanos que son los derechos sexuales y reproductivos en el sistema judicial uruguayo. Para eso ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Lilian Abrasinska de MISU y a Marina Morelli de la cooperativa Mujer Ahora. Gracias por estos minutos, estuvieron a cargo además de este trabajo muy interesante que presentaron ayer en la UDELAR. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, este es la publicación de un proyecto que ya lleva varios años, que arranca en el 2020 y que tenía que ver justamente cuando fuimos peleando durante tantos años, ¿no? Uruguay es un ejemplo de ello, porque se reconozca como derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos. Particularmente en Uruguay nos centramos en el poder legislativo, ¿no? En el sentido de cambiar la ley, y después que las leyes se cambiaron en su implementación en política y servicios. Y bueno, ahí fuimos evaluando cómo efectivamente la política se concreta en la realidad cotidiana de las personas para ejercer este mundo de los derechos que tiene que ver con decidir si tener o no tener hijos, cuándo, con qué frecuencia, en qué formatos de familia, pero también en lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, las orientaciones sexuales, las identidades de género. Notaron que había un problema. Notamos que parte de los derechos tiene que ver también cómo los protege el Estado, y la protección del Estado lo tiene el Poder Judicial, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando se infringen, ¿no? Se agreden los derechos de las personas, bueno, justamente el sistema lo que hace es tratar de reparar esa situación. Eso nos empieza a pasar que a 10 años que Uruguay hace los cambios en este tipo de políticas, empezamos a ver cómo se comporta cuando estos derechos son vulnerados el sistema de justicia, que es aquel, ¿no?, que ordena ese tipo de cuestiones. Y que da garantías. Y que debería dar las garantías. Sí. ¿No las da? Y ahí nos encontramos que en lugar de proteger derechos, muchas veces a quien se criminaliza es quien ha sido vulneradas y vulnerados en sus derechos, ¿no? Particularmente determinados sectores. Entonces lo que nos planteamos fue que había pasado en otros países que han usado el litigio estratégico, esto quiere decir litigar contra el Estado, para que efectivamente no solo se subsane lo que pueda haber sido un hecho concreto, sino que eso sirva de jurisprudencia para prevenir, tratar de atender y justamente evitar la violación. Claro, de casos derechos. como ejemplos para lo que ha pasado. Pensando en la ciudadanía, Sí, ¿no? claro. Que, Sí, en que ese quede como casos sentido emblema. acá cuando se cambia la ley de aborto, digo aborto porque es de los derechos sexuales y reproductivos el que más debate público tuvo. Después que se cambia la ley, claro, vos podés ir a los servicios de salud, tenés el derecho de que te atiendan por algo que hasta hace 10 años atrás estaba penado. Ahora, después que vos haces eso por ley, hay que cambiar las instituciones. Después, quienes proveen los servicios tienen que entender que tienen que actuar en función de un derecho que antes no estaba reconocido. Claro. Y si voy a este mapeo que se hizo, porque me pareció muy interesante una vez que leí el trabajo, ¿hacia dónde apuntaba el mapeo? Es decir, esa mirada o ese relevamiento, vamos a decirlo así, para después que me cuenten qué es lo que encontraron. Claro, ¿no? nosotros lo que en este momento pensamos es en la posibilidad de la utilización del litigio estratégico en materia de derechos sexuales y reproductivos como una herramienta de transformación, una herramienta de cambio, de exigibilidad, que sabemos que no tiene que ver solo con el caso concreto, sino que tiene que ver con la comunidad entera y con un país y sobre todo con las obligaciones, ¿no? Y el Poder Judicial como ese garante último de los derechos humanos, porque cuando se llega al Poder Judicial es porque ya el resto del Estado ya falló absolutamente todo. En este sentido empezamos a pensar, bueno, ¿es posible un litigio estratégico en materia de derechos sexuales y reproductivos? El ABC indica que lo primero que tenemos que hacer es mapear los actores, o sea, es necesario conocer, identificar y caracterizar quiénes son las personas que deciden. Nosotros hicimos un corte mezclando lo que son las competencias de los juzgados que entienden en derechos sexuales y reproductivos a nivel país, a su vez los recursos que se pueden utilizar, esto es, si uno utiliza la apelación, si uno utiliza la casación, cuáles son los actores que van a intervenir.
Y en este sentido decidimos mapear a 50 magistrados y magistradas que integran las más altas esferas del Poder Judicial, conjuntamente con 5 integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque entienden en la anulación de actos administrativos que son arbitrarios, ilegítimos, y que sí o sí ha habido casos, intervienen en casos de algunos componentes de derechos sexuales. Y así relevamos a 50 personas y además mucha fuente de información, ¿no? Nosotros lo que queríamos saber era varios elementos. Caracterizar primero a los operadores en poder identificar cómo se mueven y cómo resuelven. Y los hallazgos, hay algunos que son como muy preocupantes, otros que corroboran cosas que ya presumíamos que existían. Por ejemplo, sabemos que sigue siendo el Poder Judicial, sobre todo, un poder que presenta enormes dificultades, pese a ser el más feminizado, enormes dificultades para las mujeres a asumir cargos de mayor poder. Hay un desbalance allí entre hombres y mujeres cuando vamos arriba. Después tenemos la opacidad. Hay muchos datos que deberían estar a disposición de la ciudadanía en general y que no lo están, no los encontramos. Y algunos son datos muy básicos, como por ejemplo la edad, los currículums. ¿Qué trayectoria tuvieron funcional antes de llegar al cargo donde se encuentran? Es algo que deberíamos acceder, saber si estudiaron en una universidad privada, saber si estudiaron en una universidad pública, las publicaciones que tienen. Hay elementos de base para poder conocer a las personas que se están desempeñando en esas altas esferas que no se registran por ningún lado, incluso en algunos lugares como los currículums eran reservados. Y a nivel de las sentencias, por ejemplo, de la jurisprudencia, porque me parece que eso también debe ser rico para ver si hay un direccionamiento o hay una mirada de derechos humanos. Es importante entender el tipo de estudio, ¿no? Porque lo que nosotros hicimos fue ubicados las personas que toman la resolución final en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdón, después cómo operan, cómo terminan fallando, cómo realmente se resuelven los conflictos. Bueno, y ahí una de las cosas que nos encontramos es, no saben, el concepto de derechos sexuales y reproductivos no está en ninguna de las sentencias estudiadas, más allá de que fueron los derechos vulnerados. ¿Sí? No, por eso preguntaba lo de la jurisprudencia. Por otra cuestión es, uno piensa que las personas más desprotegidas o que menos información tienen o que el Estado no les llegó con los servicios de prevención, de promoción y atención, son las que después no les puede caer el Poder Judicial con todo el peso de la ley, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando. En muchas de estas situaciones se opera discrecionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay formación, ayer lo reconocía el rector de la universidad, ¿no? Hay un desfasaje entre lo que fuimos operando como legislación y después eso cómo lo tienen que traducir tanto en el sistema de salud, los profesionales de la salud que atienden, en este caso en el sistema de justicia, los operadores. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que no operan ni por norma nacional, ni por tratados internacionales, ni por jurisprudencia en el campo de derechos sexuales y reproductivos, sino que actúan de acuerdo a sus sistemas de valores, a sus conceptos sobre cuál, por ejemplo, es el rol de la mujer en la sociedad. ¿Y qué consecuencias tiene eso para las personas que van a... Si a vos te parece que un juez que considera que vos como mujer lo único que tenés que preocuparte en la vida es de ser madre y vos de repente resolviste interrumpir un embarazo y después te van a juzgar por el valor que tiene el juez o por el operador que interviene y no por la norma que se ha cambiado, no por la conceptualización del derecho que se te consagró. Y entonces vos vas a la justicia pensando que la justicia te va a proteger y de repente la justicia lo que hace es proyectar justamente los estereotipos, los prejuicios, las normas que están en la sociedad y que no permiten actuar con la distancia óptima que hay que actuar cuando vos administras justicia, ¿no? Morelli, ¿la justicia no está garantizando los derechos de estas personas? Y sobre todo de las mujeres, como decía Lilian. Sí, es un tema que daría para mucho.
Yo creo que no está garantizando, porque para garantizar un derecho que ya ha sido vulnerado, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, en la tapa del libro está que debo saber de qué se trata, debo conceptualizarlo, debo significarlo, debo identificarlo. Nosotros estudiamos 179 sentencias y no encontramos una sola conceptualización de derechos sexuales y reproductivos, pese a que la sentencia se dictaba en un caso de alguno de los componentes de derechos sexuales y reproductivos. Violencia sexual, aborto, enfermedades de transmisión sexual, maternidad subrogada. Hay infinidad de casos que son distintos componentes. Ahora, ninguna sentencia lo identifica como tal, ninguna sentencia hace referencia a los instrumentos de derecho internacional, de derecho interamericano que obligan al país. No es que solo falte la conceptualización, sino que tampoco hay fundamentación jurídica que nos dé cuenta que no lo conceptualizan, pero al menos saben por dónde viene la vuelta. No la hay. Entonces es muy difícil pensar en que, además, en estas 179 sentencias descubrimos que incesantemente existen citas entrecomilladas donde no hay un razonamiento que parezca que la cita del autor se aplica directamente al caso en estudio, sino que son citas que vienen de otras sentencias anteriores. Y es muy interesante también saber a quiénes citan, ¿no? Nosotros encontramos que se cita 65 autores, de los cuales los 65 son hombres, no hay una sola autora mujer, son todos del ámbito nacional. Y cuando se cita algún autor del ámbito nacional, en realidad se lo trae porque el autor nacional es quien lo pone en el libro. O se cita alguien del nivel internacional, sí, del exterior. Y eso nos da cuenta también de que existe cierta estrechez o que existe una forma estandarizada de resolver algunos asuntos. Y lo de los sesgos es como muy importante, ¿no? Hay unos sesgos que se presentan que para nosotros son alerta, porque nosotros estuvimos estudiando lo que tiene que ver con la religiosidad, y si bien no se encontró en la mayoría de las personas mapeadas, luego cruzamos, en quienes sí encontramos, cruzamos el dato con las 179 sentencias en las que habían participado. Y allí nos encontramos que de 8 personas que nosotros identificamos en la Iglesia Católica, en el cristianismo, encontramos que habían sido en este estudio preliminarmente identificadas como personas a la categoría de desfavorables a los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros encontramos una sentencia que el fundamento para resolver es un texto religioso del Vaticano. Ese es el fundamento para resolver una situación de testigos de Jehová que se negaban a una transfusión de sangre. Pensar esto sumado a las altas autoridades que agradecen a Dios y se encomiendan a Dios al tiempo de asumir el cargo en un Estado laico, en un poder judicial que es una institución laica, bueno, nos alerta respecto de algunas cosas que nos parece que tenemos que estar atentas. El tema es que sin mapear no podemos pensar en litigio estratégico. Hay información en este estudio que permite a quienes nos desempeñamos en la defensa de derechos humanos de las mujeres pensar que, bueno, quizás sea el momento de utilizar la herramienta y dar un paso que nos permita avanzar. Eso para quien opera en la justicia es información sustantiva, ¿no? Porque vos ayer lo decían, ¿no? Desde la universidad, sí, vos tenés que actuar y tenés que saber quién te va a evaluar, ¿no? Quién va a proceder, a quién le tenés que hablar. Pero para la ciudadanía es importante, ¿no? Porque sí, si vos conseguís una ley y pensás que esa ley te va a proteger, pero después quienes tienen que cumplir la ley la interpretan según sus criterios, valores y creencias, la discrecionalidad es enorme, ¿no? Porque vos pensás que la ley te protege y después vas con una expectativa a la justicia que muy probablemente te revierta a lo que vos estabas esperando de ella.
¿no? Y el impacto esto, en la sí. vida de la gente, ¿no? Sí, Nosotros claro. hoy tenemos, por 30 ejemplo, segundos que tengo que terminar. Sí, en Uruguay tenemos una mujer en una emergencia obstétrica penalizada Con por 12 años. un homicidio especialmente agravado. Es una emergencia obstétrica. La respuesta del Estado debería ser una respuesta en materia de salud, debería ser una respuesta de protección y tenemos la criminalización. Eso es lo que pasa cuando el sistema de justicia no entiende sobre qué asunto es el que está resolviendo. ¿En este momento está internada la chica? Está En este procesada. momento está procesada. penada. Sí, está Sí. penada, sí. Y esto es lo que está pasando en toda América Latina. Y esto es, por eso se inscribe, lo que vamos a estudiar ahora es a ¿Pero quién esto está pasando en criminaliza. Uruguay? Sí. Sí, sí, Los sí, 12 sí. años. 12 años la niña. Sí, sí, y ahora lo que pasa con una persona trans, que lo que nos enteramos es que la única intervención en su situación de salud es parir en un juzgado, ¿no? Y después el reclamo es el escándalo, en lugar de atender que para un sector de la población, fundamentalmente la respuesta es o te morís o vas a la cárcel. Y esa no puede ser la respuesta del Estado en términos de derechos humanos, ¿no? Bien, quedaremos, está disponible esta publicación, es importante. A partir de hoy está disponible online, o sea, se va a poder encontrar en el sitio de MISU y si no nos escriben que se la mandamos por WhatsApp, como dicen. ¿no? Muy En PDF. interesante para leer y repasar. Liliana Brasinca, Marina Morelli, muchísimas gracias por estos minutos. A ti. No, a ti, muchísimas gracias.